Dios les bendiga, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sus pastores les saludamos en el nombre de Jesús y a la vez les deseamos que se encuentren bien de salud en sus casas, tanto espiritualmente como físicamente, que se encuentren muy bien. No se olviden siempre de orar, de hacer devocionales en sus casas, hasta ver qué pasa con esta situación que en el mundo estamos viviendo. Pero quiero en esta tarde participarle la palabra del Señor con el tema bajo la cobertura de la sangre de Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 la palabra de Dios nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Veamos un poquito acerca de la importancia de la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Humanamente hablando, físicamente hablando. En primer lugar, el primer propósito de la sangre es purificar nuestro cuerpo. La sangre purifica nuestro cuerpo de las toxinas, de las tantas cosas que nuestro cuerpo necesita ser purificado a través de la sangre. En segundo propósito, la sangre regula la temperatura del cuerpo. ¿No? Es por eso que cuando tenemos una fiebre fuerte, el doctor muchas veces nos pregunta y dice: usted tal vez tiene una fuerte infección en su cuerpo. Entonces, es la sangre regula también la temperatura de nuestro cuerpo. Ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay elementos en la sangre que luchan contra cada virus o bacteria que quiere ingresar en el cuerpo, ¿no? Y hay una lucha constante. Nuestro cuerpo siempre está respirando en el aire contaminado muchos virus y bacterias, ¿no? Y la sangre es la que lucha contra toda bacteria, los virus que a veces nosotros podemos respirar a través del aire. Y la sangre es la que lucha y nos purifica, prácticamente purifica nuestro cuerpo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición tremenda la sangre en nuestro cuerpo. Qué hermoso es nuestro Dios, qué sabio es nuestro Dios, cómo Él hace las cosas tan perfectas en nuestro cuerpo. Pero vamos a hablar acerca de la sangre de Jesús, ¿no? La sangre de Jesús. Vamos a hablar acerca de este temita corto, ¿no? Acerca de la sangre de Jesús que purifica nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, ¿no? La sangre poderosa de Jesucristo. Aleluya. Quiero leerles el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos 9, 12 al 14 dice lo siguiente. Escuche. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, por la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Escuche esto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. ¿Se imagina usted, hermanos? La sangre de Jesucristo, amén, nos limpia, dice, hermanos, aleluya, nos purifica, amén, nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a un Dios vivo, aleluya.
Estaba leyendo y dice que han descubierto un lugar en el mundo donde hay una cierta raza de caballos que cuando la culebra, ¿no? La serpiente, la cobra le muerde a este caballo es inmune. Y dice que descubrieron que la sangre de este caballo es inmune al veneno de la cobra. Y al ser mordido, él produce un antídoto. El caballo produce un antídoto para las personas. Interesante, muy interesante. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no?, en la palabra de Dios, que hace 2000 años vino Jesucristo, nacido de una mujer, ¿no? Nació en Belén de Judá, este hombre que se llamó Jesucristo, que también quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y Él cargó nuestros pecados. Aquí nosotros podemos hacer una pequeña comparación, digamos. La serpiente, Satanás es llamado una serpiente, y esta serpiente llamada Satanás, digamos que le mordió a Jesús con el pecado, ¿no? Jesús vino a este mundo para llevar el pecado del mundo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, esta serpiente, digamos así, que le mordió a Jesús, ¿no?, le contaminó con el pecado cuando Él estaba cargando la cruz por nosotros, ¿no? La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. En la cruz fueron clavados nuestros pecados. Entonces, al morir Jesús, el diablo pensó que Él había ganado la batalla, pero no sabía que Jesús era inmune al pecado, porque Él era Dios manifestado en carne, y que su sangre derramada en la cruz iba a ser el antídoto para todo ser humano que crea en este mundo y acepte a Jesús como su Salvador personal. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él tiene vida, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. En esta tarde yo le animo, hermano, le animo a amigo que tal vez pueda escuchar esta palabra del Señor. El mundo está mordido de una serpiente llamada Satanás. El mundo está bajo pecado. Pero la sangre de Jesucristo es el remedio, la solución para nuestros pecados. El libro de Hebreos, le repito una vez más la palabra del Señor, dice: cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El mundo está bajo pecado. El mundo está mordido de una serpiente llamada Satanás. Está contaminado el mundo. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amigo, acepte a Jesucristo. Iglesia, si ha pecado, si ha fallado, vuelva a Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que en la comunión de los santos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay nada mejor que estar bajo la cobertura de Jesucristo. Él te librará de toda enfermedad. Él te librará de todo dolor, de toda agonía, de todo lo que este mundo sufra. La sangre de Jesucristo nos cubrirá de todo lo malo que hay en este mundo. ¿Cuántos quieren aceptar esta cobertura a través de la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Mire el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7, lo que nos indica la palabra de Dios, ¿no? Por el tiempo, solamente quiero leerles así rapidito unos 2 versículos más, nada más. La palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. En quien tenemos redención por su sangre. Aleluya. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Aleluya. Tiene poder para perdonar pecados, para sanar enfermedades. Amén. El libro de Apocalipsis dice: y ellos le han vencido. Aleluya. Con la sangre del Cordero. Aleluya. Amén. O sea, hermanos, nosotros, aleluya, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos aceptado que Jesús nos limpie con su sangre. Aleluya. Primera de Pedro 1:2 dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero leerles estos versículos de Primera de Pedro 1:1. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mi querido hermano, iglesia del Señor Jesucristo, amigo, que usted todavía no es rociado con la sangre de Jesucristo, le animo en esta tarde. Aleluya. Acepte a Jesús. Déjese cubrir por la sangre de Jesús en esta tarde, para que usted también pueda estar bajo la cobertura de la sangre de Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Aleluya. No se olvide, nosotros estamos bajo la cobertura de la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Para los que están rociados con la sangre de Jesucristo, no hay temor. No hay por qué desfallecer. No hay por qué tenerle miedo al mundo, ni a las cosas que estén pasando en el mundo. Por eso les invitamos, cúbrase con la sangre de Jesús, hoy más que nunca. Que Dios les bendiga muchísimo. Bendiciones, cuídese.